Muy bien, shalom, shalom, Baruch Hashem. Vamos a comenzar entonces con nuestro estudio de la Torá esta semana muy especial. Eh, ya estamos en el 8 de Ab, hoy comenzó el 8 de Ab, mañana comienza el 9 de Ab, es el día más peligroso, dicen algunos, para el pueblo de Israel, otros dicen que es el tiempo de mayor concentración en la plegaria. Y bueno, vamos a estar estudiando esta parashá, la parashá Bat Hanam, que significa imploré. Es la segunda porción de la Torá en el Sefer de Barim. Y bueno, vamos a comenzar nuestro estudio con la plegaria. Entonces, la pueden ver ustedes en la pantalla, la plegaria por el estudio de la Torá. Empieza en esta parte que vamos a marcar. Empezamos. Hashem, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, ayúdame a estudiar, a enseñar y a practicar tu Santa Torá por sí misma y en todo momento, y a guardar la Torá en mi mente de día y noche. Con el mérito del estudio de la Torá, dame la fuerza para conquistar y quebrar la mala inclinación y expulsarla de mí. Ayúdame a liberarme del espíritu de locura que me ha dominado debido al mal que he hecho. Podré liberarme estudiando y guardando la Torá, que está compuesta enteramente en tus santos nombres. Por el poder de la Torá superará y eliminará el poder de la locura y que pueda tener sobre mí. Ayúdame a eliminarla de mí y de mi vida. Por favor, Hashem, tú sabes de los muchos pensamientos que me perturban a cada momento del día y me distraen de servirte apropiadamente. Todos son producto del espíritu de locura que se ha aferrado a mí debido al mal que he hecho y a todos mis pecados y transgresiones. Mi mente es un torbellino y mi buen sentido e inteligencia han sido severamente dañados. Padre, en el cielo, tú eres bueno para todos y misericordioso con todas tus criaturas. Perdóname y sálvame de la destrucción. Elohim de bondad, dame la fuerza para conquistar mi propia locura y expulsarla de mí estudiando y practicando tu santa Torah. Sé bueno conmigo y ayúdame a no caer presa de las atracciones irracionales de mi mala inclinación. Esta trata de influenciarme e impedirme servirte apropiadamente, vistiendo sus instigaciones como misbot, como si se tratara o como si tratara de persuadirme de hacer algo correcto y apropiado. Pero la verdad es que estas misbot en las cuales se viste son una trampa oculta, como solo tú sabes. Por favor, Hashem, ten compasión de mi pobre alma y sálvame de las instigaciones de la mala inclinación. Que no tenga poder alguno para engañarme con esas distracciones. Arrojo mi carga sobre ti, Hashem, mi Elohim y Elohim de mis padres. Me apoyo solo en ti para que me lleves amorosamente por el sendero apropiado y recto en todo momento y en todas las cosas que haga. Que todos mis movimientos estén completos en completo acuerdo con tu voluntad y no dejes que me desvíe de lo que tú deseas, ni a la derecha ni a la izquierda. Tú sabes que somos carne y sangre. Es imposible para nosotros saber exactamente lo que tú deseas. Apelo a ti para que me muestres tu amor y me ayudes. No dejes que la mala inclinación tenga poder alguno para perturbar y distraer mi mente con toda clase de locuras y de cosas irracionales. Puedo apoyarme solo en ti. Muéstrame tu gran amor y llévame por la senda de la verdad en todo momento. Que mis acciones, actividades y comportamientos y los de mis hijos, mis descendientes y todos los que dependen de mí estén de pleno acuerdo con tu buena voluntad en todo momento, desde ahora y para siempre. Elohim misericordioso, ayúdame a fortalecer el poder de la santidad para superar el poder del mal. Ayúdame a fortalecer mi buena inclinación frente a la mala inclinación. Otórgame la sabiduría sagrada y la inteligencia, que pueda siempre percibir todas las cosas a la luz de la sagrada sabiduría que contienen y unirme así a ti a través de todas las cosas del mundo. Pueda comprender los constantes mensajes y alusiones que tú me envías para acercarme a ti. Oh Elohim, tú estás pleno de favor, de misericordia, de bondad y de bien en todo momento. Sea tu voluntad tener piedad de mí y hacer que brillen sobre mí la gracia y la bondad. Otórgame favor a tus ojos y a los ojos de todos los que me vean.
Envíame palabras de gracia y de afecto que puedan entrar en tu corazón. Acepta mis plegarias y pedidos en todo momento y cumple con tu promesa de derramar sobre la casa de David y de aquellos que viven en Jerusalén un espíritu de gracia y de afecto. Que las palabras con las cuales nos dirigimos a ti sean palabras de gracia y de afecto. Otórgales lugar para que entren en tu corazón y nuestras palabras despierten el favor y el placer delante del trono de tu gloria. Señor del mundo, mira nuestra pobreza, bajeza, vergüenza. La gracia y el prestigio de tu santo pueblo Israel han caído en este amargo exilio. El pueblo judío es despreciado e indigno a los ojos de las naciones del mundo y de los malvados. Toda la gracia y la importancia han caído y lo han abandonado. Ten piedad de tu grande y santa gloria y exalta y eleva y magnifica la gracia y el prestigio de Israel, material y espiritualmente. Haz caer a los idólatras y a los malvados, que no tengan gracia ni importancia, ni arriba ni abajo. Exalta a tu pueblo Israel y oye y recibe nuestras plegarias y clamores en todo momento. Mira nuestro esfuerzo y contempla nuestra dificultad y cumple con lo que está escrito. Pues no ha despreciado ni rechazado al pobre y no ha ocultado su rostro de él. Cuando él le clama, él oye. Muéstranos favor y respóndenos y oye nuestra plegaria, pues tú oyes la plegaria de cada uno de tu pueblo Israel con amor. Bendito eres tú que oyes la plegaria. Amén. Bueno, muy bien. De esta manera vamos a comenzar entonces ya con lo que va a ser el estudio propiamente dicho. Vamos a realizar la lectura. Ok. Parashat Bat Hanan, de Barim, capítulo 3, verso 23 en adelante. Dice: yo le imploré al Eterno en ese momento diciendo: mi Señor, Adonai, tú has empezado a mostrarle a tu servidor tu grandeza y tu mano fuerte. Pues, ¿qué poder hay en el cielo o en la tierra que pueda realizar como tú tus proezas y tus actos temibles? Ahora, déjame cruzar y ver la buena tierra que está del otro lado del Jordán, esta buena montaña y el Líbano. Mas el Eterno se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. El Eterno me dijo: ¿es demasiado para ti? No continúes hablándome de este tema. Sube a la cima del peñasco y eleva tus ojos hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur y hacia el este, y ve con tus propios ojos, pues no cruzarás este Jordán. Pero darás órdenes a Yehoshua, y le fortalecerás y le infundirás ánimo, pues él cruzará delante del pueblo y él hará que ellos hereden la tierra que habrás de ver. Y nos quedamos en el valle frente a Bet Peor. Bueno, interesante esta porción de la Torá. Vamos a tratar de abordar algunos puntos. Ustedes saben que muchas veces no nos alcanza el tiempo, porque hay temas que son de índole, vamos a decir así, de mucha importancia, que lo vayamos asimilando cada uno de nosotros. En ese sentido, bueno, esta porción Ba'et Hanan tiene muchas enseñanzas interesantes. Por ejemplo, este primer punto, que es la plegaria, pero también hay otros puntos interesantes como rechazar toda la idolatría. Hashem no quiere que el pueblo se confunda en cuanto a su servicio, ¿no? De eso vamos a hablar, si el Eterno lo permite, el día jueves. Y por otro lado, también en esta parashá se estudia
lo que representa el no olvidarnos de la Torá. Algo que va a enfatizar Moshe Rabenu es en no olvidarnos de la Torá. Muy importante ese punto en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, en nuestra formación, el aspecto de no descuidarnos en el sentido del estudio de la Torá. Y por supuesto también en esta porción de la Torá estudiamos sobre el Shema, lo que representa el Shema y entre otros aspectos. Entonces, como ustedes verán, Parashat Bat Hanam es una de las porciones, si podemos decir, muy importantes, en el sentido porque marca un comportamiento, como en el caso de Shema, a diario, en el que está incorporándose al caminar en la Torah. Por lo cual es una de las porciones especiales, bonitas, y vamos a tratar de abordar algunos temas, si el Eterno lo permite, como decimos, tratar de abordar todo lo que se pueda, pero hay cada año siempre a veces sobre el mismo tema aparecen mayores luces, mayor entendimiento, y a veces el Eterno así lo determina, ¿no? El conocimiento que recibimos de la Torah tal vez es el necesario, el que estamos necesitando. Entonces, hoy vamos a comenzar en este estudio hablando de la Parashá Beit Hanan. El término Beit Hanan lo vamos a ver en esta parte de aquí, fíjense. Beit Hanan, aquí dice, significa imploré o rogué. Ya, Beit Hanan, voy a buscar una versión hebrea. Aquí está, aquí la tenemos la palabra. Beit Hanan. Bat, Aleph, Tab, Het, Nun Sofi, algo así. Bueno, ahí está el More Pablo, el que nos corrige siempre con las escrituras hebreas. Este término, Beit Hanan, es lo que se traduce al español como imploré. Imploré. Y lo tenemos. Entonces dice, la traducción dice, yo le imploré, Beit Hanan Hashem, Beit Hanan et Hashem, le imploré a Hashem en ese momento diciendo. Y bueno, va a empezar a hablar aquí cuál fue su plegaria que estaba Moshe Rabenu desarrollando. Y en este punto hay mucho que tratar porque los sabios van a dedicar muchas enseñanzas éticas importantes para nosotros con relación a esta declaración de Bat Hanan. Entonces, Bat Hanan, como hemos dicho, representa imploré o rogué. Entonces, hay un énfasis en el nombre de esta parashá, Bat Hanan, que tiene que ver con la plegaria. Pero antes de empezar a hablar con relación a la plegaria, tenemos que entender que cuando estudiamos nosotros el libro de Devarim, este Sefer, este rollo, el pergamino, como se puedan llamar ustedes, de Devarim, Jajamín han dicho que, bueno, en realidad estaba prevista que la Torá solamente fuese compuesta de 4 libros, es decir, que Moshe entregaba la Torá con estos, los 4 libros que preceden a Devarim. Pero sin embargo, el Sefer Devarim, como sabemos, es un repaso, es nuevamente un estudio de todo lo que se estuvo enseñando a lo largo de 40 años en el desierto. Y los Jajamim van a decir que era importante que este libro viniese a formar parte de la Torá porque es la Torá misma. Y adicionalmente a eso los sabios dicen que si bien estaba determinado primeramente que fuesen 4 los libros, sin embargo este 5.º libro llega a nuestras vidas como un regalo. Y en relación a lo que representa el estudio de la Torá, lo que representa este libro, verdaderamente que es como un regalo de parte del Eterno para que nosotros podamos seguir descubriendo y entendiendo aspectos que conciernen a lo que representa nuestro servicio al Creador y quién es el Creador y nuestro servicio al Creador. Entonces, este libro, como han dicho los Jajamín, verdaderamente se constituye en un regalo
Y uno de los regalos que también encontramos nosotros en estas porciones de la Torá, y ustedes se van a dar cuenta, los shurim, las enseñanzas que vienen en el Sefer de Barim. Hoy empezamos con la plegaria, más adelante vamos a estar hablando de otros temas. Cada tema que uno va recibiendo en el Sefer de Barim, en cada una de las parashot, son como regalos que provee el Eterno para nuestras vidas, a fin de que nosotros también podamos ir preparándonos ya para las altas fiestas que se van a llevar a cabo dentro de poquito menos de 2 meses, ya con las festividades como es Yom Teruah, Yom Kippur o Sukkot, por lo cual de aquí en adelante lo que nosotros tenemos son muchos regalos de parte del Eterno a través del estudio del Sefer de Barim. Y lo bonito de este Sefer, que es una recopilación, es un repaso de todo lo que se ha estado viviendo en los 40 años en el desierto por parte del pueblo de Israel. Y empezamos entonces a hablar de este primer regalo, que es la plegaria, ¿no? Dice Bat Hanam, yo rogué o yo imploré. Y hay muchos puntos que podemos abordar nosotros con relación a este aspecto de la plegaria. Dicen los sabios en el Midrash Rabbah, Bet Hanam, dicen que con la misma vara con que tú mides, así serás medido. Así empieza el Midrash Rabbah, con la misma vara que tú mides, así serás medido. ¿Y por qué traen esta situación los Jajamín en relación a esta parashá? Porque en esta parashá nosotros vemos, por ejemplo, a Moshe recordándoles al pueblo. El pueblo está escuchando las palabras de Moshe les está relatando todo las vivencias que ha tenido en el desierto, todos los aciertos, todas las dificultades, el reproche con amor, el hacerles entender que tienen que valorar la tierra, el estudio de la Torá, no descuidar el estudio de la Torá. Entonces, aquí vemos nosotros que Moshe le está relatando el momento en que él estuvo rogándole al Eterno y le estaba pidiendo, según lo que hemos leído, que el Eterno le permitiese, o sea, le quitase el decreto que ya se había emitido sobre él de que no podía entrar a la tierra prometida. Él no iba a poder tomar posesión de la tierra prometida. Entonces, él dice o relata que él está implorándole al Eterno, y el Eterno, fíjense, lo vamos a ver mientras él está realizando su plegaria. El Eterno en esta parte, en el 3.26, dice: el Eterno se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. El Eterno me dijo: es demasiado para ti, no continúes hablándome de este tema. Entonces, a mí ven aquí un punto interesante. Nosotros sabemos que no hay ninguna plegaria, no existe una plegaria que no sea respondida. Todas las plegarias son respondidas. Las plegarias que son dichas en el momento adecuado son respondidas. Las plegarias que tal vez no son dichas en el momento adecuado, pero de una u otra manera también son atendidas. Las plegarias que hacemos tal vez sin concentración, en determinados momentos, dicen los jazmín, también son respondidas. Pero es evidentemente que hay plegarias que cuando uno las hace en el momento preciso, con la intención precisa, entonces esas plegarias verdaderamente son rápidamente recibidas, y no solamente recibidas, sino que son atendidas, y como resultado de esa atención muchas veces son respondidas. Jajamín nos enseñan en ese sentido que la importancia de la plegaria, la importancia de pedir al Eterno, la importancia, cuando digo de pedir, no es para exigir cosas para nosotros, sino para expresar, voy a corregirme, es expresar al Eterno su devoción, expresar al Eterno su agradecimiento, expresar al Eterno su exaltación, expresar al Eterno su grandeza. Todo eso lo podemos nosotros conseguir a través de la plegaria. Y una plegaria, según los Jajamín dicen, que son rápidamente respondidas, es cuando las vertimos en los momentos adecuados, los vertimos en los momentos precisos, cuando disponemos nuestro ser para poder realizar las plegarias de manera precisa.
Y es por eso que dentro del pueblo de Israel, ellos están estructurados en una vida de servicio al Creador. Eh, Así como, por ejemplo, en algunos lugares, algunas nacionalidades, eh, pueden dedicar mayor tiempo al estudio intelectual, al desarrollo intelectual, o en otros lugares al desarrollo físico. Los sabios del pueblo de Israel nos dicen que debemos atender tanto el desarrollo físico como también el desarrollo espiritual, el desarrollo del alma. Así como muchas veces nosotros nos ocupamos del aspecto físico porque es muy bueno tratar con atención nuestro cuerpo, ¿no? Alimentarnos adecuadamente, hacer los ejercicios adecuados, eh, realizar actividades de distracción adecuadas, todo eso en beneficio de la salud corporal. Pero los hajamim dicen que así como atendemos nosotros nuestro cuerpo, así como atendemos nosotros las necesidades corporales que cada uno de nosotros puede llegar a tener o pensar, no debemos para nada disminuir en la misma cantidad o en la misma intención el cuidado del alma. En otras palabras, dicen los hajamim, por lo menos, la misma cantidad de tiempo que tú le dedicas a tu cuerpo, a manifestar la salud corporal, también tienes que dedicarle mínimamente la misma cantidad de tiempo al desarrollo de tu alma, al fortalecimiento de tu alma. Y es por eso que vemos en algunas costumbres que se están incorporando en muchas personas, en muchas familias, que muchas veces están yendo al gimnasio diariamente, dos horas hacen ejercicio, 2 horas de actividad física para fortalecer, para traer salud al cuerpo. Pero cuando analizamos la vida espiritual, cuántas horas le dedicaron de estudio en el día, vemos que ninguno. ¿Cuántas horas le dedicaron de plegaria en el día, de rezos en el día? Ninguno. Y es por eso que los hajamim dicen que es muy importante el fortalecimiento físico, mantener el cuerpo físicamente saludable, pero mínimamente la misma cantidad que tú le brindas al desarrollo corporal, tienes que brindarle al desarrollo espiritual. Si el cuerpo tiene hambre, tienes que saber que tu alma también exige alimentos. Si tu cuerpo está enfermo, tienes que saber que tu alma también puede en un momento debilitarse. Por eso, en vez de ir 2 horas al gimnasio, sería bueno que vayas 1 hora al gimnasio y otra hora te pongas a estudiar Torah. Por lo menos el mismo tiempo que le dedicas a tu desarrollo corporal, debes dedicarle a tu desarrollo espiritual. Ese es el consejo que nos dan los hajamim. Si es más, mucho mejor, ¿no? Pero en este punto también nosotros tenemos que analizar cómo es que estamos llevando a cabo nuestro desarrollo espiritual. De qué manera nosotros estamos desarrollándonos espiritualmente. ¿Cuántas veces tenemos tiempo para la plegaria? ¿Cuántas veces tenemos tiempo para el estudio? Mínimamente, como hemos dicho, si bueno, te dedicas 45 minutos al mediodía, 15 minutos en el desayuno, 45 al mediodía y unos 30 minutos en la tarde a alimentar tu cuerpo. Si tú tomas el tiempo que le has determinado para alimentar tu cuerpo, pues tienes que saber que tienes que mantener un equilibrio. Y el equilibrio es buscando en el día también la misma cantidad de tiempo para fortalecimiento de tu espíritu. Si en un momento no es día de estudio de Torah o no sientes estudiar Torah, puedes hacer plegarias. O simplemente puedes en tu vida fijar tiempos, esto ya lo hablamos en alguna oportunidad. Es muy importante en nuestro desarrollo fijar tiempos, ya sea para el estudio o para la plegaria, y no negociar esos tiempos, es decir, no cambiar esos tiempos por otras cosas que no sea el fortalecimiento de nuestra alma. Porque como hemos dicho, tenemos que encontrar un equilibrio. No podemos irnos totalmente por el materialismo porque vamos a terminar en la vanidad. No podemos irnos totalmente por el intelectualismo, el razonamiento lógico intelectual, porque en un momento inclusive podemos llegar a negar al Eterno. Entonces tenemos siempre que buscar un equilibrio. No podemos dedicar toda nuestra fuerza solamente a buscar el sustento físico, cuando sabemos que no, y esto lo vamos a estudiar más adelante, no solo del pan vive el hombre. Por lo cual entonces
La plegaria viene a ser eso que nuestra alma, el sistema almático interno nuestro ser interior, muchas veces necesita. Muchas veces, aunque nosotros no lo podemos percibir porque solamente nos movemos en un ámbito material, sin embargo, en un momento nos encontramos estresados, en un momento nos encontramos desalentados, desanimados, en un momento nos encontramos muy, vamos a decir, muy enojados, muy sulfúricos, y es porque mucho tiempo le dedicamos a lo material. Yo les puedo dar un testimonio personal. A veces cuando me toca a mí desvelarme haciendo trabajo, tengo que entregar trabajos o me exigen que tengo que entregar algunos trabajos y a veces uno duerme pocas horas del día y yo en mi análisis interno he podido comprender que eso me afecta en el carácter. Me afecta en el carácter. ¿Por qué? Porque le di mucho tiempo a la materialidad y no pude fortalecer en determinados momentos del día mi ser interior. Por eso la plegaria es un regalo que encontramos nosotros del Eterno. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desarrollarnos bien, para que nosotros nos podamos desarrollar con alegría, para que nosotros nos podamos desarrollar con emuná. Y si yo fijo tiempo para la plegaria, para el rezo, para el estudio de la Torá, con seguridad que eso también me va a ayudar a mí para fijar tiempo para el cuidado físico de mi cuerpo. El problema surge cuando nosotros nos damos mucho al aspecto físico y no es lo mismo ya para el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque, como dice el rey Shlomo, en este mundo material todo es vanidad, nos aparta del servicio. Entonces, Beit Hanan nos habla acerca de la plegaria. Jajamim nos dice que uno de los momentos propicios para la plegaria es antes de que salgan los rayos del sol. El momento ideal para que nosotros podamos realizar una plegaria es precisamente cuando está a punto de salir los primeros rayitos del sol. Tal vez usted no tenga la costumbre de despertar tan temprano y poder ver ese fenómeno, ¿no? Pero no importa, en el momento en que usted se despierta y que está solo y no hay quien moleste, no hay quien llame, no hay quien exija trabajo, los hijos están descansando, no está sonando el celular para los cobros, para las cuentas o para las tareas de los chicos, ¿no? Cuando uno tiene esa tranquilidad, esa situación, ese momento, es muy especial para poder dirigirnos a la plegaria. Si alguien quiere tener conexión con el Eterno, tiene que saber que no puede rezar al Eterno, no le puede orar al Eterno cuando está angustiado. El Eterno, en realidad, lo que Él busca es una plegaria que lo hagamos con alegría, con un corazón que esté, o con un ser que esté en completa paz, que esté pleno, que pueda, vamos a decir así, estructurar sus palabras adecuadas para dirigirse al Creador. Pero la plegaria no debe confundirse con peticiones. La plegaria no son peticiones. Y la plegaria en realidad es un servicio que le brindamos al Creador. Nosotros no estamos hablando de peticiones. No estamos diciendo que usted tiene que levantarse muy temprano y para que su plegaria o su petición sea escuchada, lo primero que le tiene que decir al Creador son sus peticiones. No. Usted cuando se despierta o cuando va a un servicio, y esto es lo que nosotros estamos viviendo ya en la comunidad, cuando uno va a un servicio, el enfoque central de nuestras plegarias no somos nosotros. El enfoque central de nuestras plegarias es la exaltación al Creador. El servicio de las plegarias a las cuales nos estamos refiriendo es precisamente cuando nos despertamos, es a ese tipo de plegaria. Es decir, el momento en que nosotros exaltamos, reconocemos, loamos al Eterno, le damos nuestra exaltación más allá de cualquier canto que ya haya existido, en ese momento lo hacemos en la mañana y es a eso a lo que nos referimos nosotros con la plegaria. Aquí no son peticiones. Y si bien cada bendición que se puede llegar a hacer,
que todo eso es en función de lo que Hashem hace por nosotros y de reconocer su soberanía sobre nosotros y de reconocer que Él nos cuida porque nos ama. Entonces, una persona que llegue a entender este aspecto en el sentido de que Hashem te ama y por eso te cuida y por eso estás en este momento como estás, puedes tener enfermedades, puedes estar sin trabajo, pero el Eterno te sustenta, siempre hay esperanza en tu corazón, en tu mente, todo eso son motivos de agradecimiento. Y es el servicio de la plegaria al cual nosotros nos estamos refiriendo, es precisamente a reconocer la bondad y la misericordia del Eterno en cada una de nuestras vidas. El concepto que antes teníamos de plegaria era que, bueno, es el momento de pedir, de pedir y de pedir, y de pedir y de pedir, y que necesito y necesito esto. Pero en realidad, en un servicio de Torah, por ejemplo, el que se lleva en cualquier sinagoga, en cualquier comunidad, todas las plegarias son reconociendo al Eterno su poder, reconociendo al Eterno su amor, reconociendo al Eterno su omnipotencia, su grandeza. Y como dicen, solamente en los servicios, en las sinagogas o en las comunidades, eh, la plegaria de agradecimiento es solamente una, ¿no? Alguno podría decir que la plegaria es agradecer al Eterno. No es tanto así, es parte de la plegaria agradecer al Eterno. También, obviamente, parte de la plegaria es pedir al Eterno, pero no estamos hablando de eso en este momento. Y como decimos en los servicios que se llevan a cabo dentro del pueblo de Israel, de todas las bendiciones, de todas las plegarias que se hacen en 2 o 3 horas de servicio o en 1 hora y media de servicio, según como lo haga una comunidad, una es de agradecimiento. Una sola es de agradecimiento. Y es en la que se hace en la Midá. En el servicio de la Midá, las 19 bendiciones, hay una de agradecimiento. Después todas las otras plegarias, todo el servicio es simplemente reconocer la bondad, reconocer la santidad, reconocer de quién viene la Torá, reconocer de quién viene el sustento, reconocer quién nos permite llegar a, a los días de Shabbat, a las grandes festividades, reconocer todo lo que Hashem hace por nosotros. Y una sola plegaria es de agradecimiento. Entonces, mientras más nosotros podamos tener esa conexión con el Eterno, esa relación con el Eterno, con seguridad que eso también va a beneficiar, vuelvo a reiterar, a la parte material de nuestro ser, a la parte física. Y podemos estar nosotros en situaciones tal vez de necesidades de trabajo, tal vez necesidades de sustento, pero el alma va a estar fortalecida para afrontar con alegría y recibir con alegría todo lo que Hashem nos da y encontrar en esos momentos que aparentemente son dificultosos, inclusive palabras para exaltar al Eterno. Eso es lo que dicen los hajamim, que cuando uno hace este tipo de plegaria, antes de que salgan los primeros rayos del sol, entonces con seguridad, que esas plegarias son recibidas en Shamaim, son recibidas por el Boreolam, nuestro Padre, el Creador. De tal manera que los hajamim también nos van a decir que otro de los momentos importantes donde uno puede recibir y podemos entrar en el aspecto de la petición, en un momento cuando usted está necesitado, ojo, cuando una persona va a dirigirse al Eterno para pedirle algo, tiene que entender algo. El Eterno no está en función de nuestras necesidades. O sea, la existencia del Eterno no gira en relación a nuestras necesidades particulares. ¿Ya? O sea, digamos, cometeríamos un error si nosotros solamente usamos la plegaria para pedirle, yo necesito esto, ayúdame porque no tengo esto, si tú me ayudas con esto, yo voy a poder progresar, yo voy a poder hacer esto. Si nosotros hacemos de esa manera nuestras plegarias, lo más seguro es que esas plegarias tal vez no puedan ser respondidas rápidamente. Cuando uno va a dirigirse en una plegaria de petición, los hajamim nos han enseñado que hay momentos específicos y claves que nosotros podemos utilizar el tiempo para ese tipo de plegaria. Por ejemplo, cuando usted va a pedirle algo al Eterno, tiene que ser consciente que no puede presentarse al Eterno
desprovisto. ¿Qué es esto de desprovisto? Es que yo no le puedo pedir al Eterno que me provea algo si primeramente yo no he exaltado su santidad, no he exaltado su grandeza, su poder, su nombre. Es decir, en el momento en que nosotros vamos a pedirle algo, tenemos que primeramente ser conscientes que Él es digno de recibir toda nuestra exaltación. Él es digno de recibir todo nuestro loor, toda nuestra alabanza. Nosotros no podemos presentarnos directamente a solicitar algo si primeramente nosotros no hemos engrandecido y magnificado, santificado su nombre. Entonces, uno de los aspectos, fíjense ustedes en el Avinu Sheba Shammai, en el Padre Nuestro, cuando los seguidores del rabino Yehoshua ben Yosef el Mashiach le preguntan, Rabí, ¿cómo debemos orar? Él nos dice, cuando ustedes oren, digan así, Padre nuestro, danos el pan de cada día, perdona nuestras faltas y luego, bendito y santificado sea, gracias por ser enaltecido. No es ese el orden, no es esa la manera, no es esa la forma de dirigirnos al Eterno. Él establece, y esto coincide con todo lo que dicen los Jajamim. Yo no puedo dirigirme al Eterno si me estoy presentando ante el Rey del Universo. No puedo dirigirme a pedirle solamente peticiones. Tengo que ubicarme cuál es mi lugar. Tengo que entender cuál es mi posición ante el Rey del Universo y empezar a exaltar, magnificar, santificar, loar, elevar exaltación al Eterno. Y por eso es que en el pueblo de Israel nosotros tenemos los Sidurim, que son guías, y algunas personas, como desconocen muchas áreas de la plegaria, empiezan a objetar con los sidur, empiezan a decir, no, es que yo prefiero hacer la oración personal, la oración que sale del corazón, porque si me voy a un sidur son simplemente repeticiones de palabras. Y bueno, ¿qué es lo que hacen cuando ellos empiezan a orar de forma personal? Padre, por favor, te ruego que me perdones y necesito esto, estoy pasando por esto. O sea que en vez de recibir una guía, en vez de aceptar una guía de cómo poder ser eficaces en cuanto a nuestro servicio de plegaria al Eterno, estamos juzgando para hacerlo de manera incorrecta. Entonces, nosotros, según los Jajamín, hay momentos específicos en que debemos nosotros realizar las peticiones y para que sean escuchadas. Vamos a poner ejemplos dentro de unos momentos, pero entre uno de los momentos que dijimos entonces están las primeras horas antes de que salgan los rayitos del sol. Y estoy seguro que una persona muy necesitada, una persona que se va a dormir esperando que del cielo lo ayude, estoy seguro que esa persona cuando está muy necesitada madruga para pedirle al Eterno. Lastimosamente madruga para hacer peticiones y se olvida del proceso previo que es la exaltación. Entonces, tenemos nosotros que reordenar nuestro entendimiento en cuanto a lo que es una plegaria. Hay momentos, vuelvo a reiterar, en que sí se hacen peticiones, hay que hacerlo en el momento adecuado y oportuno, no en cada momento, porque la plegaria no se centra exclusivamente en las peticiones. Las peticiones es un área, sería un 5% de todo lo que representa la plegaria. El rezo, el servicio al Eterno. Por lo cual, entonces, si nosotros aprendemos a conducirnos, a no solamente ejercitar nuestro cuerpo, sino también a ejercitar nuestra alma, para tener una vida saludable, no solamente corporal, sino espiritual, tenemos que aprender de los sabios con relación a la plegaria, cómo ser eficaces, porque el tiempo que tenemos nosotros es algo que no lo vamos a recuperar.
Y si hacemos erradamente, equivocadamente el tiempo de la plegaria, pues va a ser tiempo perdido, tiempo que no se va a recuperar. Pero si vamos entendiendo lo que busca verdaderamente el Eterno de su pueblo, es un servicio de exaltación, lo dice el Mashiach. El Mashiach dice, la hora viene y ahora es en que los siervos verdaderos de Hashem, los servidores verdaderos de Hashem, lo harán en Ruach y en Met, en espíritu y en verdad. Es decir, que nosotros tenemos que aprender a utilizar este regalo, no para nuestro beneficio exclusivo, sino sobre todo para reconocer la grandeza de Hashem cada día, cada momento. Y ese es un regalo muy importante, ese es un regalo muy esencial que tenemos nosotros de parte del Eterno, y que gracias al Eterno en esta parashá empieza hablando de cómo rogar al Eterno. Luego decíamos que los momentos importantes para el rezo son clave. Jajamim dicen, habiendo entendido, ¿no? Habiendo entendido que se pueden hacer peticiones, habiendo entendido eso, Jajamim dicen que Kabbalat Shabbat, la recepción del Shabbat, es el momento indicado para cantar Teilim. Kabbalat Shabbat, la recepción del Shabbat, es el momento indicado para cantar Teilim. Teilim de exaltación. Teilim reconociendo la exaltación del Eterno. Si uno va a un servicio de Kabbalat Shabbat y, por ejemplo, no hay exaltación, y luego uno quiere pedir por los enfermos, entonces esas plegarias suben porque es Shabbat, son atendidas porque es Shabbat, pero tal vez no sean respondidas rápidamente. ¿Por qué? Porque Kabbalat Shabbat es entrar en conexión con Hashem. Y ya sabemos, lo hemos dicho hace un momento, ¿qué es buscar la conexión? Es entender el lugar que nosotros, es decir, cada uno debe entender su posición delante del Eterno. Cada uno de nosotros debe respetar al Eterno, debe engrandecer al Eterno, debe ser consciente ante quién se está presentando y tiene que saber expresar la grandeza de Hashem. Teilim nos ayudan para eso, los Teilim. A saber, hay como 8 Teilim que se hacen antes de empezar el servicio de la Kabbalat Shabbat. Y esto generalmente se hace en algunas comunidades con Minyan. ¿Y por qué se hace eso? Porque para eso vamos a la Kabbalat Shabbat. En la Kabbalat Shabbat nosotros vamos para tener esa conexión con el Eterno. Como no lo vemos, lo hacemos a nivel de nuestra alma, al nivel interno. No lo podemos percibir físicamente, algunos sí, seguramente lo van a percibir físicamente, no sé, se van a emocionar, se van a quebrantar, se van a regocijar, van a estar alegres, y otros no los percibimos, pero sí nos podemos conectar a través del rezo. En cada palabra que armonizamos, que estructuramos, que salen de nuestro corazón con dirección de exaltar al Creador, cuando son genuinas, ese es el momento más especial, son los momentos más especiales que un ser humano pueda vivir, cuando se conecta verdaderamente con su Creador, con su Padre, con su Rey, con el que le provee todo, con el que lo guarda de todo mal, con el que lo tiene vivo a pesar de las cosas que hace, lo tiene vivo hasta hoy, el que le permite cada mañana despertar, abrir los párpados, abrir los ojos, disfrutar de la luz del día, aquellos que no han perdido la vista, aquellos que todavía pueden caminar, aquellos que sin ayuda de otras personas pueden ir a hacer sus necesidades fisiológicas cuando despiertan, aquellos que siempre tienen recursos para poder compartir un alimento al momento de despertarse. Si nosotros nos damos cuenta verdaderamente, todo lo que nos da el Eterno es muchísimo, y muchas veces nuestras peticiones no tienen sentido. Nuestras peticiones son de cosas que tal vez en su momento no hemos valorado,
que nos las dio el Eterno y no valoramos la salud, la inteligencia, por así decir, las cualidades, los talentos que nos dio. Pero cuando empezamos a pedir al Eterno, cuando esas cosas empiezan a tener importancia para nosotros y vemos que no las tenemos. Por lo cual, una persona que es agradecida, una persona que se conecta con el Eterno en Kabbalah Shabbat, para el que va con la intención a Kabbalah Shabbat de ir a decirle Teilín a Hashem, cantos a Hashem, hermanos, dicen Jajamim, que toda su petición que él haga después de realizar su servicio al Eterno va a ser respondida. Va a ser respondida. Cuando la petición lo hacemos con un corazón alegre, esa petición va a ser respondida. Otro momento que dicen los Jajamim, que es el momento apropiado para que nuestras plegarias sean recibidas y aceptadas rápidamente, es en la segunda seudá de Shabbat. En la segunda seudá. ¿Qué es la seudá? La comida, ¿no? La comida. Seudá generalmente se le dice es una comida especial de la festividad. Tenemos Seudat Pesach, Seudat Shavuot, Seudat Rosh Hashanah, tenemos Seudat Sukkot, tenemos la Seudat de Shemini Atzeret. ¿Por qué Seudat? Porque son comidas festivas. Y en cada semana hay comidas festivas, y que es el Shabbat. Ya lo hemos explicado, hay 4 comidas de Shabbat. Jajamín dicen, los sabios dicen que ¿quién va a entrar al mundo por venir? Aquel que haya participado de las 3 comidas de Shabbat. ¡Wow! Las 3 comidas de Shabbat, sí, las 3 comidas de Shabbat. ¿Cuál es la primera comida de Shabbat? Es la comida que hacemos nosotros para Kabbalah Shabbat, la recepción del Shabbat. Hacemos Kiddush, bendición del Lehem, comemos una comida, porque es una festividad. Primer comida de Shabbat, primer Seudat de Shabbat, primer comida festiva de Shabbat. Jajamín dicen, el que participa de la segunda Seudat de Shabbat y antes de la segunda Seudat de Shabbat decide elevar plegarias al Eterno, su plegaria es respondida. Su plegaria es inmediatamente respondida. ¿Qué quiere decir esto? La segunda comida de Shabbat es la que se hace en el Kiddush después de la lectura de la Torah. Después de la lectura de la Torah comemos el segundo pan, el segundo lehem, que fue ya bendecido en Kabbalah Shabbat. Hacemos el Kiddush, la santificación, y viene la comida festiva, la segunda comida, la segunda seudá de Shabbat. El que en ese momento, antes de comer la segunda seudá de Shabbat, decide elevar una plegaria al Eterno, por cuanto las seudá de Shabbat son sagradas, son especiales, son importantes, pero el que pone una plegaria antes de servirse los alimentos, esa plegaria es respondida. Eso dicen los Jajamín, lo va a decir el Jafet Haim, y va a contar una historia acerca de una familia que quería casar a sus hijos, y sus hijos no tenían los novios no tenían ni los padres del novio, ni los padres de la calá. El Hatán y la calá no tenían sustento, y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Nuestros hijos no se pueden casar, él no puede pagar la ceremonia, no tiene recursos, y bueno, ya quisiéramos que estén casados. Entonces ellos, ¿qué decidieron? En un momento, dice el Jafet Haim, estando en Shabbat, habiendo participado de todo el Shaharit de Shabbat, el estudio de la Torah, y ya cuando iban a servirse los alimentos, ellos dijeron, ¿por qué no hacemos en este momento una plegaria? Y hicieron una plegaria, y en su momento, sin que ellos se den cuenta, a los 2 meses sus hijos se casaron, según lo que nos dice el Jafet Haim.
de esa unión, de ese matrimonio que se produjo, surgieron 4 hijos. Estos 4 hijos son muy reconocidos dentro del mundo judío como grandes de su generación. No recuerdo los nombres, son nombres extraños, pero los 4 fueron grandes, grandes. Y ellos entienden que todo lo que aparentemente no se pudo dar en ese sentido de que se casasen estos jóvenes, porque no tenían recursos para sustento, para vivir, dónde vivir, cómo pagar los gastos de la boda, pero por cuanto estas 2 familias, los padres de los novios, se pusieron y elevaron plegarias al Eterno para que el Eterno pudiese en su momento también asistirlo, ellos entienden que es porque siguieron el consejo de los Jajamim, que dijeron que ese es el momento propicio para poder en su momento ser atendido en su plegaria para con el Creador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque participan de un servicio, están con la comunidad, con todos los que asisten en un sentido de buscar la unicidad del Eterno, y en ese momento, estando en ese momento elevado que es Shabbat, y antes de satisfacer sus necesidades físicas con la ciudad de Shabbat, la ciudad Shlishi, la segunda ciudad de Shabbat, ellos decidieron elevar una plegaria al Eterno. Dicen los Jajamim que ese es un momento propicio ¿para qué? Para pedirle al Eterno. ¿Por qué? Porque tuvimos todo un servicio exaltando, magnificando, santificando su nombre, loando su nombre. Y antes de darle lugar al aspecto físico de cada uno de nosotros, decidimos aún pedirle al Eterno. Y siendo Shabbat, esas plegarias suben inmediatamente y son atendidas inmediatamente, son respondidas inmediatamente. Entonces, hay momentos importantes, por eso a veces es muy bueno que después del Kiddush, después de compartir el pan, podamos también elevar plegarias por los enfermitos. Es muy importante eso. Bueno, hay otros horarios, pero el hecho de Shabbat, en Shabbat nos dicen los Jajamim, las plegarias tienen una fuerza muy importante para que nosotros podamos conectarnos con el Creador, una fuerza muy elevada para poder conectarnos con el Creador. Y vuelvo a reiterar, hermano, debemos aprovechar muy bien el tiempo que tenemos. Las plegarias no deben ser solamente peticiones, no deben ser solamente peticiones. La conexión con el Creador que tiene que tener su pueblo es esa. Él es el rey y nosotros su pueblo. Cuando restablezcamos esa conexión, verdaderamente estaremos nosotros en capacidad después de poder al Eterno tal vez pedirle que Él, aunque no lo merecemos, podamos recibir lo que le pedimos siempre y cuando sea necesario. Siempre y cuando sea extremadamente necesario, puntualmente necesario. ¿Ya? No podemos pedirle al Eterno cosas que en su momento no valoramos. Alguien, bueno, suceden muchas cosas en nuestra vida, muchas veces nos equivocamos y dejamos pasar cosas que teníamos, y cuando ya no las tenemos, recién le pedimos al Eterno que nos vuelva a dar eso que ya nos había dado antes. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pedimos. Y otro aspecto en cuanto a la plegaria, para que sea aceptada inmediatamente y respondida tal vez inmediatamente o rápidamente, el Eterno puede hacerlo, ¿no? Si Él desea, puede hacerlo inmediatamente, si Él desea, puede hacernos esperar. Pero uno de los consejos que nos dan los Jajamín con relación a la plegaria es que cuando usted pida, si va a hacer una petición, no tiene que presentar usted sus méritos. Es decir, es preferible decirle al Eterno, Padre, o Boreolam, bendito Creador, mira, no soy digno, yo sé que yo no soy digno de pedirte nada, yo la verdad no debería estar pidiéndote nada, pero por favor, si tú quieres, aunque yo no lo merezca, aunque sé que no lo merezco,
por favor, si tú quieres, ayúdame en esta situación. Entonces, cuando nosotros nos presentamos al Eterno sin méritos, cuando nosotros nos presentamos al Eterno sin anteponernos las cosas que tal vez hayamos conseguido, hayamos logrado, cuando nosotros vamos al Eterno totalmente necesitados y diciéndole con sinceridad que no somos dignos de pedirle nada, dicen los jajamín que cuando tenemos esa condición en nuestro ser interior de esa manera, dice que la plegaria es inmediatamente respondida, inmediatamente contestada. Ojo, tengamos en cuenta esto, ¿no? Las cosas funcionan en este orden. Yo no le puedo pedir al Eterno, aunque sea de esta manera, si primeramente no he reconocido su grandeza. Nunca nos olvidemos de eso. La plegaria es saber dónde usted está, cuál es su posición y ante quién se está presentando. Cuando usted entienda eso, entonces usted su plegaria la va a poder conducir adecuadamente. Luego de eso, usted tiene, si va a hacer una petición, puede hacerlo en los días que ya hemos dicho, en los momentos que ya hemos dicho, de la forma en que ya hemos dicho, pero tiene que hacerlo entendiendo de que usted no lo merece, convenciéndose usted mismo de que usted no lo merece. En el momento en que usted se sienta totalmente vacío, no se sienta digno, y así usted se dirija como un pobre se dirige a su Señor, en ese momento Hashem puede abrir el tesoro de los cielos y responder a su plegaria. Entonces esto de Bat Hanam, sí, hay otros detalles, inclusive más de la plegaria que podemos abordar, pero queríamos enfatizar estos puntos para que no se nos olvide este regalo. Este es un regalo muy hermoso. Tal vez no lo hemos valorado, o tal vez sí lo hemos valorado, pero no lo sabemos usar, no lo estamos utilizando, no estamos haciendo lo correcto. El tiempo está pasando, ha pasado muchos años en nuestras vidas y no sabíamos cómo nosotros deberíamos dirigirnos al Creador, no sabíamos para qué era la plegaria, no sabíamos los horarios específicos de la plegaria, no sabíamos que teníamos que tal vez fijar tiempo para la plegaria. Tal vez recién algunos se están dando cuenta del tiempo que han perdido. No hay excusa, pero si hoy estamos aprendiendo algo y lo ponemos en práctica, entonces valdrá la pena, porque nos estaremos corrigiendo en cuanto a nuestra relación con el Eterno y le estaremos dando el lugar que Él se merece, para que de esa manera también cada uno de nosotros pueda en su momento conseguir lo que es beneficioso para nosotros, y no solamente para nosotros, sino para el colectivo que está alrededor de nosotros. Puede ser nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra comunidad, cuando nosotros empezamos a pedir las cosas adecuadamente. Entonces, es muy importante aquello. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Hannah, ¿no? El caso de Hannah, ustedes conocen a Hannah, la esposa de Elcana. Elcana tenía otra esposa y la otra esposa tenía hijos. Sin embargo, Hannah no tenía hijos. ¿Y qué hizo Hannah? Un día Hannah se fue al Beit HaMikdash, al templo, al lugar donde están las mujeres realizando las plegarias, y ella está rezando, implorando al Eterno, meciendo su cuerpo y abriendo y gesticulando con su boca las plegarias, y en eso entra el Cohen Elí, y Elí, vio como si fuese una conducta extraña, tiene un intercambio, unas palabras con Hannah, y Hannah le dice: no, yo no estoy ebria, sino simplemente que estoy derramando mi corazón para con el Eterno. Y le estaba pidiendo por un hijo, ¿no? Por un hijo. Y cuando ella entendió de que no era digna, cuando ella entendió de que tenía que vaciarse, tenía que derramarse, cuando ella entendió que para pedirle al Eterno uno tiene que mostrarse tal y como es, alguien vacío, alguien que necesita verdaderamente, que depende totalmente del Creador, que sin el Creador no es nada. Cuando hizo eso Hannah, entonces el profeta Elí, que era el Cohen, por profecía le dijo, ¿qué le dice? Tu plegaria ha sido respondida y tendrás un hijo. Al principio él la regañó, él creyó que estaba haciendo algo indebido o que no se estaba comportando bien, pero inmediatamente Hashem le responde a Hannah por medio de la profecía del Cohen, y el Cohen le dice:
que se vaya tranquila, se vaya en shalom, que va a tener un hijo. ¡Wow! Impresionante. Esa es la actitud que nosotros debemos tener cuando estamos también en la petición. Entender que no lo merecemos, que todo es por el favor del Eterno, que Él es el Todopoderoso, que Él si quiere nos puede dar y si Él no quiere no nos va a dar. Cuando nosotros vamos con esa intención a pedirle que por favor nos ayude, que por favor, que estamos perdidos sin Él, que todo lo que hemos hecho hemos cometido errores, hemos despilfarrado muchos talentos, muchas cosas, pero que por favor Él nos puede ayudar en tal situación. Si nosotros nos vaciamos, si nosotros nos negamos, entonces el Eterno responde. Por eso dicen los Jajamim, cuando te presentes ante el Eterno, preséntate sin mérito, como que no lo mereces, pero entendiendo de que todo proviene del Eterno, que si Él quiere, nos puede dar. Entonces, en ese momento, la providencia del cielo se activa y te puede ayudar. Bueno, estos son los consejos que nos dan los Jajamim, son consejos que nos dan los sabios con relación a la plegaria. Ahora enfocémonos un poquito en el tema de la parashá. Entonces dice, y yo le imploré al Eterno en ese momento diciendo, Hashem, mi Señor, Hashem, tú has empezado a mostrarle a tu siervo, a tu servidor, la grandeza de tu mano fuerte, pues, ¿por qué qué poder hay en el cielo o en la tierra que pueda realizar como tú tus proezas, tus actos temibles? Ahora, primero lo exalta y viene ahora la petición. Ahora déjame cruzar y ver la buena tierra que está del otro lado del Jordán, esta buena montaña y el Lebanón. Mas el Eterno se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó, y el Eterno me dijo, es demasiado para ti, no continúes hablándome de este tema. Y wow, nosotros decimos, ¿cómo el Eterno? Pero si estamos diciendo que toda plegaria es respondida por el Eterno, no hay plegaria que no sea escuchada por el Eterno y respondida. Algunas son respondidas inmediatamente, como los secretos que hemos hablado hace un momento, cuando a veces lo hacemos de la forma adecuada. Se responden inmediatamente y otros se responden en el transcurso de meses, años, pero se responde. Pero todas las plegarias son atendidas. ¿Por qué ahora el Eterno aquí le dice, ya no continúes hablándome? Esto es demasiado para ti. Me estás pidiendo mucho, ya cálmate. No continúes rezando. ¿Por qué viene esta situación? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y es lo que decíamos nosotros al principio, lo que nos dice el Midrash Rabá. Con la misma vara que tú mides, así te medirán. Hay que tener mucho cuidado cómo nosotros nos comportamos con otras personas. Lo que hablamos para otras personas, lo que hacemos en contra de otras personas, o cómo juzgamos a otras personas. Porque así como tú juzgas, así te van a juzgar. ¿Y esto a qué se refiere el Midrash Rabá? El Midrash Rabá se refiere al evento de Korah. Korah tenía un sueño. ¿Cuál era el sueño de Korah? Korah quería ser Cohen Gadol, o quería ser Cohen. Entonces Korah, bueno, él decía, yo estoy capacitado, yo no me puedo quedar solamente cargando el arca, yo también quiero acercarme al sacerdocio, yo también quiero estar ahí elevándome más. Según la opinión de los sabios, dice que, vamos a decir así, la intención de Korah era correcta. Uno siempre tiene que buscar superarse en cuanto al servicio del Eterno. Uno siempre tiene que anhelar dar más y más, cada vez crecer y elevarse, cada vez abarcar más áreas específicas al servicio del Eterno, en santidad, en pureza, en orden. Lo que hizo Korah, el error de Korah fue la forma en cómo él lo manifestó, pero su intención era buena. Él quería y anhelaba estar en el sacerdocio, es decir, él quería elevarse. Pero ¿qué hace Moshe? Moshe viene y le dice,
¿No es suficiente para ti que ustedes sean levitas y que estén sirviendo al Eterno? ¿No es suficiente eso para ti? ¿Y qué hizo con el sueño de Cora? Dicen los Jajamín, se lo truncó. Moshe le dijo a Cora, mira, tú confórmate con ser lo que eres y no sigas más adelante. Eso opinan los Jajamín que con relación a lo que Moshe hizo con Cora. Por eso, ahora cuando Moshe le pide al Eterno, por favor, Hashem, quita de mí este decreto, déjame entrar a la tierra, déjame cruzar al otro lado del Jordán. ¿Qué le dice el Eterno? Esto es demasiado para ti. Las mismas palabras de Moshe. Hermano, con las palabras que tú juzgas, te pueden juzgar a ti. Lo que tú truncas para otro, te lo pueden truncar a ti. Una de las cosas que nos dicen los sabios con relación a la plegaria es el don del habla. Tenemos el don del habla. A diferencia de todos los otros seres de la creación, los otros animalitos, nosotros tenemos el don del habla. Y el don del habla es una conexión interna de nuestra alma. Es una conexión interna de nuestra alma. ¿Tú quieres conocer qué tan santa es una persona? ¿Qué tan santa es el alma de una persona? ¿O qué tan baja, tan rayá, tan transgresora es el alma de una persona? No digas nada, solo mira y atiende sus palabras. Mira y atiende cómo se expresa. Mira y atiende, presta atención a lo que dice por sus labios. Así te vas a dar cuenta si su alma se desarrolló en el servicio o su alma se apartó del servicio. Tengamos cuidado. El sueño que le truncaron a Cora, ahora cuando Moshe ruega, le dicen a Moshe, mira, no puedes pasar. Esto es demasiado para ti. Son las mismas palabras que le dijo Moshe a Cora. Es demasiado para ustedes, es demasiado para ustedes que sirvan en la casa del Eterno. Ah, pero Cora quería ser Cohen. La intención era buena. Y nosotros debemos tener esa intención, pero también entendemos que se equivocó Cora de la forma en cómo él lo quiso obtener. Sin embargo, dicen los Jajamín, y en Shabbat nosotros leemos generalmente se lo debe leer el Teilim 92. En el Teilim 92 dice, el justo florecerá como la datilera, como la palmera. Y Rashi y los Jajamín interpretan ese pasaje, ese justo es Korah. Korah es ese justo, cuando venga la resurrección, Korah resucita como un Sadik. Esa es la interpretación del Teilín que hacen los sabios, entre ellos Rashi. Ese Teilín, ese justo que florecerá como la palmera es Korah. ¿Por qué? Porque los hijos de Korah fueron cantores en el templo. Los hijos de Korah no se contentaron solamente con llevar el arca. Los hijos de Korah se elevaron y recibieron nebuá, recibieron inspiración. ¿De dónde aprendieron ellos tener esa preparación? ¿De dónde aprendieron ellos tener ese esfuerzo por el servicio del Eterno? De su padre Korah. Fue Korah el que los instruyó. ¿De dónde viene el profeta Samuel? ¿De quién desciende Samuel? Samuel el profeta desciende de Korah. Y dicen que si ponemos en una balanza a Samuel y del otro lado a Moshe y a Aarón, la balanza se equilibra, porque así era la grandeza de Samuel el profeta, tanto como la de Moshe y la de Aarón juntos. Entonces, hermano, si alguien en un momento truncó tus sueños con palabras duras, si alguien te desmotivó en alguna situación,
No le prestes atención. Entiende que su nivel espiritual de esa persona todavía no se ha desarrollado. Debemos entender que esa persona utiliza sus labios no para elevarse, sino para denigrarse. Porque el que habla mal de otra persona, habla mal de uno mismo. ¿Delante de quién? Delante del ojo que todo lo ve, delante del Creador. Entonces, si tienes problemas, muchos problemas, hermano, si tienes muchos problemas, tú sabes que en tu vida tienes muchos problemas, no busques problemas en otras personas, no te concentres en los problemas de otras personas, no mires los defectos de otras personas, primero trabaja en tus defectos, trabaja en tu ser interior, porque puedes truncar el sueño de otra persona y en su momento también te van a decir a ti, es demasiado para ti, ya no continúes. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Dicen los Jajamín, lo dice Jacob, el hermano de Yehoshua, de una boca no puede salir bendición y de la misma boca no puede salir maldición, porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua de mar, agua salada. Entonces, si la plegaria es el regalo más preciado y es la forma en cómo nuestra alma se desarrolla en cuanto al servicio al Creador, cuidemos la forma de hablar, cuidemos la forma de cómo nos dirigimos al Creador. Bueno, ok. Antes de continuar, queremos ver otro tema. Quisiéramos saber si hay preguntas, hay opiniones. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna opinión? Adelante, estimado Joseph. ¿Qué tal? A todos los Javerín, al More, muchas gracias. Sí, dando un pequeño aporte, lo mío creo que podría estar relacionado con la palabra tefilot o tefilá. La palabra tefilá tenemos que entenderla como una introspección. No solamente hablamos con el Eterno, sino que en realidad estamos hablando con nosotros mismos. Y el propósito que tenemos que entender nuestro propósito en la tierra, lo primero desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi subjetividad, desde mi percepción, es que cuando uno entra en la tierra, cuando uno entra en este mundo, uno no trae nada. Cuando uno se va de este mundo, uno tampoco se lleva nada. Cuando uno entra a la tierra, uno no trae a su pareja, no entra con su pareja aquí. Y cuando uno se va, tampoco se lleva a la pareja, ¿no? Entonces, y cuando vamos a estar frente al Eterno, tampoco vamos a estar con la pareja. Entonces, todo es individual. El cambio es individual, por supuesto, ¿no? El cambio también es individual. Y aquí conocemos a la pareja que tendría que ser nuestro espejo, ¿no? Lo que nosotros no vemos en nosotros, esa persona lo puede ver y viceversa. Aunque sabemos que la mujer es más espiritual en el ámbito del judaísmo. Entonces, otro aporte con respecto a conectarnos con el Eterno, también sería que si yo entiendo que en este mundo estoy de paso, entonces ¿qué quedaría de mí en este mundo? Quedaría mi esencia. Y toda persona que entra en este mundo tiene que entrar con un propósito, y lo que encontramos en la observación del universo es siempre un crecer. Por lo tanto, nosotros también siempre tenemos que crecer. En este caso tenemos que crecer espiritualmente. Esto significa que no me parece correcto que nuestras oraciones se dirijan al Eterno pidiendo cosas materiales. Además, creo que esto no se ve mucho en la Torá, no andan pidiendo cosas materiales. Por lo tanto, lo que sí deberíamos de pedir, o sí deberíamos de ver una conexión con el Eterno, es que nos muestre cómo tenemos que avanzar espiritualmente. Cada uno tiene una percepción de la vida, entonces uno no debería de cambiarle la percepción de la vida de otra persona, ¿no? A veces nos reflejamos en las otras personas, y en el reflejarnos en las otras personas, cuando es para mal, es para opacar
nuestros prejuicios, nuestros problemas o nuestros fracasos. Entonces, yo no me miro por dentro, yo miro a los demás, porque mirando a los demás y mirando sus defectos, entonces pues yo voy a estar más tranquilo con los míos. Pero cuando yo me vea al espejo voy a seguir viendo mis mismos errores. Entonces la idea es no proyectarse con los demás para tapar nuestro no avance en el mundo espiritual, ¿no? Y como persona. Entonces, para mí la tefilá, o la conexión que tendríamos que tener con el Eterno, sería pedirle a Él para que nosotros regulemos nuestro carácter, nuestra persona, ya que no nos vamos a llevar absolutamente nada físico. En este plano en el que entramos, en el plano de la materia, no nos vamos a llevar nada físico, pero sí va a quedar mi esencia. Entonces, creo que sería mejor recaudar méritos. Hay personas que tienen algún problema económico, entonces van al banco y ven que, por ejemplo, el problema le va a costar $5.000, ¿no? Van al banco y ven que tienen $20.000. Claro, han ahorrado. Entonces, algo parecido podría reflejarse en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos méritos en esta vida, entonces cuando tengamos algún problema, seguramente cuando le pidamos al Eterno, seguramente por los méritos que hemos tenido, podrían suceder cosas buenas. Pero si yo no tengo ni un mérito, ¿por qué le pediría al Eterno, no? ¿Acaso el Eterno es una ambulancia que yo lo tengo que llamar solamente en casos de emergencia? Entonces también habría que hacer una introspección, un análisis interno, para poder nosotros definirnos y decirnos quién es el Eterno. O sea, en realidad, ¿qué concepto tenemos nosotros del Eterno, ¿no? Ya que en el mundo pagano le andamos pidiendo muchas cosas y a veces nos dicen que somos como ovejas, porque decimos, Dios, sáname, prospérame, dame, y todo para mí, así como las ovejas. Entonces nos hacemos una idea de que nuestro Creador está ahí para satisfacernos y para estar cambiando, es para estar doblándole el brazo, ¿no? Como se dice, ¿no? Para hacerlo cambiar cuando hay un accidente y sánala. Yo hago esto si tú la sanas a mi madre, si no, no. Entonces andamos chantajeándolo, ¿no? Y no nos damos cuenta. A veces también llegamos tarde, a veces o a veces no cumplimos con nuestras cosas, no somos disciplinados, digamos, con los temas también del Eterno. Entonces podemos hablar mucho del Eterno, pero cuando llega la aplicación, a veces uno dice, no, bueno, mi estimado, si nosotros les explicamos que la comunidad o el centro espiritual donde uno va es el Eterno ahí, nosotros nos hemos puesto de acuerdo y para buscar nuestra espiritualidad, entonces tenemos ese centro espiritual, ¿no? Por ejemplo, una comunidad. Entonces, si yo verdaderamente respeto al Eterno, no si digo, ¿no? Sino si verdaderamente lo hago, entonces también tendría yo que ser una persona disciplinada en mi andar y reflejarlo, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo opino, Morey, y gracias también por la enseñanza. Gracias. Baruch Hashem, alguien más que quisiera, había una mano levantada por ahí, Eduardo, creo que era. Adelante. No, no lo podemos escuchar, Eduardo, no sé si está diciendo algo, tal vez yo no lo escucho. Bueno, ahí va a volver a ingresar, me imagino. Adelante, hermano Nelson. A ver. Shalom, hermanos. Sí, algo que igual creo que se puede rescatar también de la Parashá Matot, que va relacionada, creo, también a cómo dirigirnos al Eterno, es también el nosotros no solamente pedir, ¿no? También, sino nosotros comprometernos ante el Eterno, ¿no? A cosas que nosotros podríamos hacer, cambiar, mejorar.
para que a través de ese compromiso que es tan sagrado, realmente sea un impulso para todos nosotros, ¿no? Para cada día estar más cerca de Él y comprometernos realmente, ¿no? Por ejemplo, no sé, a estudiar, como decía hermano, cada vez más la Torá, entender más todos los mandamientos del Eterno. Entonces, a través de la tefilá, también nosotros podemos comprometernos a Él, ¿no? Y ese gran compromiso realmente es de gran fuerza y debería impulsarnos a mejorar. Solamente eso, hermano. Gracias. Baruch Hashem, toda Rabá. Bueno, ¿alguien más? Está Edibardo nuevamente con nosotros. No sé, Edibardo, no lo escuché hace rato, creo que estaba manifestando alguna opinión. ¿Quiere decir algo? Shalom, shalom, sí, es que la plataforma me sacaba de la aplicación. Ahora sí se escucha. Sí, Shalom. escucho. Un segundo, disculpa. Shalom, shalom. ¿Se escucha? Adelante, sí, se escucha. Prosiga, que el audio se me va. No llega, pero se vuelve y se va. Disculpe. Ok, bueno, sí, a veces pasan estas situaciones. ¿Alguien más que quiere comentar? Todavía tenemos tiempo para ir viendo otros temas. Ok. Bueno, vamos a ir a los comentarios clásicos de esta porción también, son muy interesantes. Bet Hanam tiene un valor numérico de 515. La mística judía dentro de las opiniones de los jajamín, de los sabios, se dice que si uno llega a realizar una plegaria 516 veces, entonces esa plegaria es respondida, es inmediatamente respondida. Y bueno, aquí empieza diciendo Moshe, Bait Hanam, que significa le rogué, en el sentido de que él estuvo rogando por 515 veces, y es decir, que si llegase a realizar una plegaria más, es decir, a la 516, entonces el Eterno tendría que concederle que él ingrese a lo que representa la tierra prometida. Y es por eso que ahora ya que dice Moshe, le está relatando al pueblo esta situación de que él estaba pidiéndole al Eterno que por favor lo dejase ingresar. El Eterno, cuando llegó a Beit Hanan en las 515 plegarias sobre este sentido, entonces el Eterno le dice, ya no reces más, no te puedo dejar entrar, ¿no? Y es por eso que los jajamín dicen que 516 representa el número de plegarias que uno tiene que realizar para que le sea conferida su petición. Es decir, lo que quieren enseñarnos es que uno debe perseverar en la plegaria. Entre otras personas de la Torá que vemos que perseveraron en la plegaria fueron Yitzhak y Rivka. Durante 20 años pidieron por un hijo, y eso se cumplió, ¿no? Se cumplió, inclusive les dio mellizos. Entonces, perseverar en la plegaria es muy, muy importante. Lo que hoy hemos aprendido es bueno que lo pongamos por obra. Si hay peticiones verdaderamente necesarias, ¿no? Uno tiene que empezar a dirigirse al Creador con mucho respeto, empezar a exaltarlo, empezar a dirigirse a él como se debe, y por ahí encontrar un momento en que uno diga la plegaria. Pero lo importante es
desarrollar esto en nuestras vidas, que es ser continuo en la plegaria. Tenemos una mashal del Mashiach sobre una viuda y un juez, el juez injusto. La viuda cada día iba donde el juez y le decía, hazme justicia, y él no le tomaba en cuenta. Pero como era persistente esta viuda, persistía y persistía, en un momento el juez injusto, al ver de que ella no iba a dejar de insistir, entonces dice, bueno, mejor atenderé la petición de esta viuda porque viene continuamente, de una vez solucionaré su problema. Y bueno, eso lo pone como ejemplo Mashiach en cuestión de la plegaria. Nosotros debemos insistir, perseverar, porque también en la plegaria se desarrolla algo interesante, lo que es la emuná, la confianza. Yehoshua termina, Yehoshua ben Yosef el Mashiach, termina diciendo esa mashal, cuando vuelva el Hijo del Hombre, el Ben Adam, encontrará emuná en la tierra, dice, ¿no? Obviamente en Israel, encontrará emuná en la tierra, es decir, habrá gente que estuvo perseverando por la plegaria a fin de que se dé la restauración, encontrará emuná, encontrará confianza en la tierra, y esa es una enseñanza que va muy ligada a esto de las plegarias. Debemos ser perseverantes, consistentes. De ahí que es importante llevar una vida de servicio. Esto de apartar siempre un tiempo para la plegaria es muy, muy importante, muy importante. Tal vez es lo más importante, es nuestra forma de cómo nos dirigimos con el Creador. Ser perseverantes diariamente en un horario, haciendo plegarias, exaltando al Creador. Es muy importante. Y Mashiach lo que estaba tratando de transmitir en esa mashal, en esa parábola, es que para que venga el Hijo del Hombre, tiene que haber plegaria, tiene que haber servicio, tiene que haber emuná. Tenemos que andar con emuná. Y la emuná, como dice Rab Shaul, la emuná viene por el oír las palabras de Hashem. Es muy importante que nosotros perseveremos en el estudio y en la plegaria. Un día creo que comentamos qué es más importante ¿qué considera el judaísmo más importante? ¿El estudio de la Torá o la plegaria? Y unos dicen la Torá, el estudio de la Torá es como realizar todos los 613 mitzvot, y otros dicen no. Es la plegaria, la conexión con el Eterno, es lo que nos permite a nosotros, que es lo más importante. Y evidentemente luego realizar la plegaria. Entonces, eso se ha venido estudiando y debatiendo en el buen sentido dentro del judaísmo por miles de años. En cada generación sale una opinión diciendo que más importante es el estudio de la Torá, pero al mismo tiempo sale el otro diciendo, no, en realidad lo más importante es la plegaria. Pero son las dos cosas, tal vez, las necesarias para que se produzca la redención. Entonces, los animamos a que ustedes perseveren en la plegaria y también permitan que lleven una vida de servicio al Creador. Esto nadie lo va a ver, nadie se va a dar cuenta, pero usted lo puede realizar de forma personal, porque ese es su deber en este mundo. El mayor placer que tiene el ser humano en este mundo, dicen los Hajamim, el Maharal lo dice, es el servicio a Hashem. Servir al Hashem, eso es nuestro objetivo en este mundo. Para eso hemos sido creados, para eso hemos venido a este mundo. Bien. Continuando con los comentarios clásicos, nos dicen que ¿por qué el Eterno no quiere que Moshe Rabenu entre a la tierra prometida? Bueno, primero analizamos el hecho de por qué él no entra. Él no entra porque en un momento se le da una instrucción de hablarle a la roca, esto es en el lugar donde se dio el asunto, creo que es Meribá, si no me equivoco, puede estar equivocado, donde hubo la disputa por las aguas, y el Eterno le dice, ve y habla a la roca y hazlo delante de todo el pueblo de Israel para que santifique mi nombre, y cuando llega Moshe va y golpea la roca. Y entonces en ese momento, aunque salió agua, el pueblo recibió agua, evidentemente creyeron que fue por la intervención directa de Moshe, aunque todos sabían que Moshe era el siervo de Hashem, pero en este caso tenía que manifestarse que era Hashem, que estaba muy cercano
a sus necesidades como para poder él proveer el agua. Y como no fue glorificado de esa manera el Eterno, entonces el Eterno consideró que tenía que poner un castigo ejemplar y le dice a Moshe Rabbeinu y a Aarón que ciertamente no van a entrar a poseer la tierra prometida, no van a entrar. Y desde ese momento hasta este entonces viene Moshe Rabbeinu implorando, rogando que por favor lo dejasen entrar, hasta que el Eterno le dice: basta Moshe, ya no continúes con tu plegaria, esto es demasiado ya para ti, no continúes hablándome de este tema, no vas a entrar. Y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué cuando Moshe rezaba, imploraba, intercedía por el pueblo Hashem, siempre, en la mayoría de los casos, Moshe siempre tuvo una respuesta afirmativa del Eterno? Y cuando inclusive estaban en guerras, él clamaba al Eterno y Israel prevalecía. Cuando le pedían algo de comer, Moshe le pedía al Eterno, el Eterno le mandaba maná. Inclusive cuando ellos se molestaron y pidieron carne, y Moshe no sabía qué hacer, le pide al Eterno, y el Eterno envía carne, codornices. Es decir que, y cuando ocurrió lo del pecado del becerro de oro, cuando el Eterno estaba dispuesto a destruir a todos los hijos de Israel, ¿qué hace Moshe? Intercede. ¿Y qué consigue con su intercesión? Que Hashem perdona a su pueblo. Pero ¿por qué ahora, dicen los Jajamim, por qué justo ahora cuando Moshe está pidiendo por él para que le perdonen esa falta que cometió en lugar de la disputa de las aguas, ahora el Eterno no quiere favorecerlo? Y bueno, hay muchas opiniones, hay dos opiniones interesantes, pueden haber más. Una de las opiniones interesantes es que, bueno, el Eterno no quiere que Moshe entre a la tierra de Eretz Israel. ¿Por qué no quiere que entre? Porque si una vez entra Moshe Rabbeinu, va a ser como Shlomo. Shlomo construyó el Beit HaMikdash y ese Beit HaMikdash tuvo esplendor, pero la presencia del Eterno inclusive descendió, se manifestó en el templo de Shlomo, pero el templo fue destruido. La diferencia con Moshe sería de que si Moshe entra a la tierra prometida, entra a Israel, conquista todo el territorio de Israel y construyen el Beit HaMikdash que construiría Moshe es un Beit HaMikdash que no tendría que ser destruido. ¿Por qué? Por el nivel de Kedushá, nivel de santidad, nivel elevado que tiene el alma de Moshe, un nivel muy elevado, y construido por Moshe ese santuario no se destruiría. ¿Qué pasaría si los hijos de Israel, que vemos que parece que todavía no están muy, vamos a decir, instruidos en la Torá, en la obediencia a la Torá, todavía siguen cometiendo errores, todavía siguen cometiendo faltas? ¿Qué pasaría entonces en esa situación? Si el Eterno viese faltas en el pueblo de Israel, no podría destruir ese templo que levantó Moshe, sino que los que se tendrían que destruir tendrían que ser los transgresores. Y seguramente eso produciría al interior del pueblo de Israel mucha tristeza. ¿Por qué? Porque vemos que en la actualidad el pueblo de Israel no está preparado para entrar a poseer la tierra prometida, a no ser Moshe y algunos más. Entonces, dicen los Jajamim, el Eterno lo que no quería era que Moshe construyese el Beit HaMikdash, porque el Beit HaMikdash que construiría Moshe sería indestructible. Nadie lo pondría a destruir, y ante la transgresión del pueblo, el destruido tendría que ser el pueblo. Pero por eso no permitió que Moshe ingresara, se quedase fuera de los límites de la tierra de Israel. Y bueno, cuando entra Yehoshua bin Nun, los primeros años está muy bien, y luego vemos que el pueblo de Israel baja en su nivel espiritual, tanto es así que llegan los días del rey David. El rey David quiere construir un templo, el Eterno dice que tú no lo construirás, tú derramaste mucha sangre, lo hará tu hijo, serán los días de tu hijo. Y viene Salomón, construye el templo, y cuando se construye el templo la presencia del Eterno viene, pero nuevamente el pueblo no estaba preparado y cometió errores, y evidentemente empezó a meter idolatría a la tierra de Israel. Shlomo fue uno de los principales causantes de que entrase la idolatría. Se casó con muchas mujeres de los países vecinos por tratar de hacer pactos de paz, pactos de tener la paz entre los vecinos, pero se olvidó que la paz que proviene del Eterno es la que verdaderamente es la que uno tiene que buscar, y él se confió más en los hombres que en el Eterno, pero con estas mujeres vino la idolatría.
con estas mujeres vino el culto a Tamuz, y por eso en un determinado momento vemos que el Beis Hamikdash, que levantó Shlomo y donde la presencia del Eterno se había posado, por cuanto el pueblo de Israel no tenía el nivel espiritual adecuado. ¿Qué pasó con Israel? El Eterno prefirió no destruir a los hijos de Israel y destruir su templo. ¿Por qué? Porque el templo iba a atestiguar de las transgresiones de los hijos de Israel. Si el templo se mantenía en pie, entonces no iba a haber otro medio que destruir a Israel por sus transgresiones. Prefirió el Eterno destruir su casa, su morada, y dejar al pueblo de Israel con vida. Luego vuelven, van al exilio y vuelven, reconstruyen el segundo Beis Hamikdash, o el mismo Beis Hamikdash, pero se le llama el segundo templo. ¿Y qué pasa con el segundo templo? Vino Yehoshua, la gente no entendió lo que es el camino de la Torá. Parte Yehoshua y empiezan problemas al interior de los hijos de Israel. Hay mucho odio, hay mucho... lo mismo, ¿no? Hay mucho ocuparse en lo demás, fijarse en lo demás, criticar a los demás, no hay respeto por ellos mismos, no se aman, se calumnian a las espaldas, hay odio gratuito entre hermanos, no se respetan. Entonces el Eterno dice, si no hay armonía en el pueblo del Eterno, en mi pueblo, de nada sirve que yo esté presente aquí, mejor retiro mi presencia, retiro la protección. ¿Y qué pasó con el segundo templo? También fue destruido. ¿Qué está esperando el pueblo judío de hoy? El pueblo judío de hoy espera que Jerusalén sea reconstruida y que pronto venga el Mashiach y que reconstruya el templo. Porque si, así como Moshe, tiene que ser, así como fue Moshe en los días del desierto, un hombre muy fiel en la casa del Eterno, así también el Mashiach va a ser un hombre fiel en la casa de Hashem. Por lo cual el templo que Mashiach reconstruya o construya, va a ser un templo que no se va a destruir, porque tendrá el mismo nivel de Kedushá que Moshe, que iba a construir Moshe si entraba a la tierra prometida. Y nosotros sabemos que cuando se levante el tercer Beit Hamikdash, cuando se levante el templo por el Mashiach, ese templo no va a ser destruido. Y ¿quiénes van a serlo destruido? Aquellos que no tengan el nivel espiritual a la altura. Por lo cual entonces vemos nosotros que el Eterno en sí, al prohibirle a Moshe que ingrese a la tierra prometida, lo que él estaba haciendo lo hacía por amor al pueblo de Israel, porque este pueblo no está preparado. Ya la historia nos ha demostrado que no estuvo preparado, no estuvo a la altura, y que por sus transgresiones ellos seguramente iban a perecer. Entonces, para que el Eterno no pudiese destruir por completo a los hijos de Israel, él prefiere que entre el pueblo, que no entre Moshe, y al no entrar Moshe, bueno, el nivel espiritual del templo que se construye no iban a ser tan elevados. Es decir, sí son elevados mientras el pueblo de Israel obedezca a los mismos, pero serían destruidos por causa de las transgresiones de los hijos de Israel. Y esto se conecta prácticamente con lo que nosotros vamos a llevar a cabo el día, empieza mañana ya en la noche, el 9 de Av, y el día jueves estamos ayunando. El ayuno empieza mañana al anochecer. Estamos ayunando hasta el jueves al anochecer, desde el miércoles al anochecer hasta el jueves al anochecer, todo el 9 de Av. ¿Por qué? Porque el 9 de Av es el día donde se destruyeron los dos santuarios. Eso atestigua de que el nivel espiritual del pueblo de Israel no estuvo a la altura de lo que exigía la Torá. La destrucción de los dos templos nos refleja de que el pueblo de Israel no mereció la redención. Y a raíz de que se nos dice que son muchos de los eventos, son 5 eventos los que ocurrieron principalmente el 9 de Av. Uno de ellos es la destrucción del primer Beit Hamikdash. Perdón, primero fue el comentario negativo sobre la tierra que hicieron los Meraglim, los exploradores. Eso fue el 9 de Av. Trajeron una gran desilusión al Eterno cuando el pueblo empezó a quejarse sin motivo. Prefirieron prestar atención a la voz de los hombres antes que a la voz del Eterno. Le dieron la espalda al Eterno por quedar bien con sus autoridades terrenales. Y eso fue lo que produjo un mal al pueblo de Israel, porque todo el pueblo de Israel no solamente se quejó, sino que lloró
y el Eterno se indignó de tal manera que dijo que esa generación, ninguno de esa generación entraría a la tierra prometida, y los hajamim dan a entender que por esa causa es que el Eterno a lo largo de la historia del pueblo de Israel le iba a dar motivos para llorar. Como ellos lloraron sin motivo en el trayecto, en el transcurso de la historia de Israel, eh, iban a tener motivos para llorar, y son todas las calamidades, catástrofes que ha sufrido el pueblo de Israel a manos de naciones impías, a manos de sus enemigos, que han sido utilizados como correctivos, como educadores, alguien que los disciplina a ellos con sufrimiento, por cuanto no están con el estatus que exige la Torah. Y es por eso que nosotros este 9 de Ab, en el pueblo judío se lo considera una fecha muy peligrosa, una fecha muy fuerte en cuanto a decretos adversos. Es por eso que se ayuna, porque nosotros sabemos que hay tres maneras de hay tres maneras de cambiar un decreto. Es a través de la teshuvá, eso lo podemos también conseguir en el ayuno, a través de la tefilá, la plegaria, eso también lo podemos conseguir con el ayuno. ¿Y cuál es el otro? El hacer acá, el preocuparse por el compañero, el preocuparse por el prójimo. Entonces, teshuvá, tefilá y sedacá, esos tres elementos ayudan a contrarrestar, es decir, a cambiar un decreto. Por eso el 9 de Ab todos ayunamos. Todos ayunamos. Y cuando digo todos, me refiero a todos los que están comprometidos con la redención. ¿Por qué? Porque el anhelo de este ayuno, entre otras cosas, es que pronto se reconstruya el templo. El templo que hoy lo vemos destruido, que hoy cuando miramos las imágenes de Jerusalén, la gente ve una cúpula de la roca y cree que eso es parte del pueblo del Eterno, ¿no? El monte del templo a veces es más famoso por la cúpula de una mezquita que por lo que representaba esa explanada. No, la mezquita no representa nada del pueblo de Israel. La mezquita o esa cúpula dorada es musulmana. Y cuando nosotros vemos un cuadro de los muros de los lamentos desde lejos, se nota una mezquita como señal de que todavía Israel no consiguió la redención. Todavía está el tiempo de los gentiles, están los gentiles tomando lugar sobre ese espacio geográfico de Israel. ¿Y qué es lo que se espera? Que en un momento eso desaparezca, esa cúpula ya no esté más ahí, y en las postales, en las imágenes, en las fotografías, se pueda ver al templo de Jerusalén, ese templo que será reconstruido con el Mashiach. Por eso es que nosotros ayunamos este día, desde mañana al anochecer hasta el jueves al ponerse el sol. Ayunamos porque es una manera de, primero, protegernos como pueblo de Israel de cualquier decreto que se haya desatado, seamos protegidos, y segundo, crear conciencia y contribuir entre nosotros para que el amor nuevamente entre hermanos pueda reconstruirse, porque para que se reconstruya el templo, primero hay que reconstruir estos lazos de amor entre hermanos, entre los miembros del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel nuevamente esté en unidad, entonces se van a dar las condiciones para que se construya el templo, y de esa manera podamos experimentar el retorno del Mashiach y el establecimiento del reino. Y él estará dirigiendo por un tiempo los servicios a fin de que todo se restablezca, todo se restaure. Entonces es muy importante este ayuno. Hay un cuento hasídico que dice cómo surgió Babel y cómo surgió Jerusalén. Y en este cuento hasídico se nos dice que había en un espacio geográfico habían dos hermanos, uno era muy rico y el otro era muy pobre. Entonces el rico no tenía hijos y el pobre tenía muchos hijos, pero ambos eran hermanos. El rico no tenía hijos porque no tenía esposa. Entonces, dice este cuento hasídico que en un momento
el hombre rico empieza a tener compasión de su hermano pobre, y le dice, ah, pobre mi hermano, dice, mi hermano tantos hijos, tantas necesidades que tiene, voy a ir a ver a ocultas para que él no se avergüence de que yo lo estoy viendo en su necesidad, voy a ver a ocultas a su casa, voy a llevarles unos sacos de maíz que hemos tenido de la cosecha, y le ponía los sacos de maíz en su granero sin que se dé cuenta el hermano. Pero el hermano pobre decía lo mismo, pobre mi hermano, vive solo con su riqueza, no hay forma de que él pueda tener alegría. Yo lo que voy a hacer, como él por lo menos se alegra con su riqueza, voy a llevarle un poco de mi grano y voy a ponerlo en su silo. Entonces él también iba en un momento que su hermano no lo veía, iba y llevaba sacos de su silo al silo del hermano. Y eso hacía tanto el rico como el pobre. Ambos se preocupaban de la felicidad del otro, de la tranquilidad del otro. En un momento dice que ambos tuvieron la misma idea y en el camino los dos se encontraron cada uno con el saco en la mano, y cuando se miraron y se dieron cuenta de lo que estaba pasando, que uno hacía lo mismo que el otro hacía por el otro, entonces ahí se expresaron palabras de agradecimiento y dijeron, hermano, yo te estimo, quisiera verte feliz, cualquier cosa que tú necesites, no te olvides de contar conmigo, y el otro le repetía lo mismo, y se abrazaban y lloraban, y entonces dice que una voz del cielo dijo, bueno, como aquí hay amor entre hermanos, entonces yo aquí construiré mi casa, y se dice que ese lugar, según el cuento jasídico, ese lugar era Jerusalén. Y la otra historia es similar, eran dos hermanos, también uno rico y otro pobre, y sucede que el rico, cuando se acordaba de su hermano, siempre era para criticarlo. Este anda pobre porque solamente se dedicó a tener hijos, no sé por qué tiene tantos hijos, no lo puede mantener, no lo puede sustentar, y bueno, que se las arregle. Y el otro se acordaba de su hermano y decía, no, este mi hermano, tanto recurso, tanto dinero que tiene, ni siquiera se acuerda de nosotros, espero que le vaya mal, que toda su riqueza sea para su perdición. Y en un momento hasta empezaron a quitarse, a robarse entre ellos sacos de cosecha. Al final ellos también en un momento se encuentran en el camino y los dos se dan cuenta de que uno le robaba al otro. ¿Y qué hicieron? Se golpearon, se insultaron, entre ellos se distanciaron, y vino una voz celestial y dijo, no, en este lugar no es propicio que esté mi presencia. Y todos dicen que ese lugar era Babel, era Babilonia. ¿Por qué cuentan esto los hasídicos? Porque el lugar de la presencia del Eterno es donde se aman los hermanos, donde hay amor entre hermanos. Y esto lo cuentan los hasídicos en relación de la reconstrucción del tercer templo. Para que se reconstruya el tercer templo, primero se tiene que reconstruir el amor entre hermanos. No tiene sentido tener un templo para servir al Eterno cuando entre hermanos hay discordias, hay pleitos, hay disputas, hay envidias. De ahí se aparta la presencia del Eterno. Entonces, este 9 de Ab, nosotros también tenemos ese compromiso de hacer que la ley del amor de la Torá empiece también a manifestarse, como un anhelo de que nosotros queremos que el templo también se reconstruya, porque ya han dicho los sabios, la generación en la cual los templos siguen destruidos es porque esa generación son culpables de los mismos pecados que destruyeron tanto el primer templo como el segundo templo. Y a saber, el primer templo se destruyó porque había, entre el pueblo de Israel, había idolatría, había homicidio y había inmoralidades sexuales. Por eso se destruyó el primer templo. Y el segundo templo, como ya indicamos, se cometió un pecado tan terrible que es el Lashon Hará, y así como los otros tres pecados terribles destruyeron el primer templo, la Lashon Hará, el odio entre hermanos, está al mismo nivel de la transgresión de esos otros tres pecados terribles, porque eso fue lo que produjo la destrucción del segundo Beit HaMikdash. Y en el Talmud se dice, por odio gratuito se destruyó el Beit HaMikdash, entonces cuando surja el amor gratuito, el Beit HaMikdash será reconstruido.
Y como nosotros vivimos en una generación donde el templo sigue destruido, también somos culpables por esos pecados, a no ser que nosotros hagamos la corrección. Para eso vamos a ayunar el día jueves. Y en realidad desde mañana, ¿no? Desde mañana en la noche vamos a ayunar para que nosotros con nuestro clamor, con nuestra plegaria, con nuestra tefilá, con nuestra teshuvá y con nuestra sedacá, podamos reconstruir o podamos crear las condiciones para que se reconstruya el Beit HaMikdash. Así que los animamos, los alentamos para este día jueves, el 9 de Ab, que los que puedan estar con nosotros en la comunidad, y vuelvo a reiterar, esto es para los que están comprometidos con la redención, no es para todos. Si usted no tiene conciencia de cómo se va a dar la redención, no pasa nada, pero si usted está comprometido con la redención, usted quiere que este sistema cambie, que empiece a florecer la ética de la Torá, que empiece a florecer el conocimiento de Hashem, que se imponga el conocimiento de Hashem sobre otras culturas, sobre otras ideologías, sobre otras idolatrías, pues es importante este ayuno. Para eso también ayunamos. Así que hermanos, ya sea que usted pueda asistir, esperemos que sí lo pueda hacer. Los esperamos a los de Santa Cruz, los Javerín de Santa Cruz en la comunidad. Y ya sea que no pueda asistir, pero esté ayunando. Que esté ayunando y consciente de que son las transgresiones en el pueblo de Israel lo que mantienen destruido el templo. Así que hagamos corrección de estos errores a fin de que podamos ver pronto y en nuestros días, si el Eterno así lo permite, la reconstrucción del templo y con el Mashiach en su reino. Que así sea muy pronto. Muy bien, vamos a quedar en esta parte. Antes de terminar, no sé si hay preguntas, hay comentarios, opiniones, sugerencias. El jueves tendríamos que tener estudio, dependiendo de la condición física que nos encontremos. Yo creo que sí vamos a poder tener el estudio, así que estén pendientes, por favor, el jueves, para que sigamos estudiando esta parashá. Es muy bonito, hay temas muy interesantes, como la idolatría, rechazar la idolatría, temas interesantes como el repaso de los 10 mandamientos, temas interesantes como el Shema. Si el Eterno así lo permite, vamos a estar el día jueves llevando a cabo el estudio. Esperemos que estemos bien físicamente. Van a estar pendientes. No les aseguramos, pero sí quisiera que estén pendientes. Si por algún motivo no mandamos el link es por la situación del ayuno. Pero si mandamos el link, esperamos que, aunque usted esté débil, aunque usted también esté cansadito, pueda participar con nosotros el estudio. Que el Eterno así lo permita. Bueno, no sé si hay preguntas, consultas, opiniones. Ok. Bueno, vamos a quedar entonces en esta parte. Queremos agradecer por su participación de todos, por entrar a la sala de estudio. Y bueno, que todos tengamos un ayuno ligero y favorable, sin mucho esfuerzo. Que sea un ayuno liviano, ligero, como dicen por ahí. El Eterno les bendiga. Shalom, shalom. Bendiciones para todos.